Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pablo Iriart y me da gusto recibirlo en una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan esta noche Francisco Sea. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pablo? Compañeros, muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches a todos. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Luis, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Y José Luis Vargas, ¿qué tal? Hola, Pablo. Hola, compañeros. Bueno, uno de los temas fuertes de esta semana, y me parece que lo seguirá siendo, aunque haya otras coyunturas que lo puedan opacar, será momentáneo, porque un general de división ha salido de un penal de máxima seguridad donde estuvo preso por testimonios comprados por la propia autoridad, la PGR. Esto, decimos, es intolerable, etcétera, pero ya viene sucediendo con cierta recurrencia. Pepe, buen día. Sin duda, yo creo que todos nos preguntamos qué podrá estar pensando el gobierno anterior, particularmente la exprocuradora, el propio presidente Calderón, cuando en las últimas semanas pues, han sido puestos en libertad algunas de las personas que había detenido como piezas claves de operaciones, por ejemplo, la operación Limpieza, en el que estaba detenido el anterior responsable del Asiedo, luego el general. Y desde luego, pues creo que esto de entrada pues, nos refleja la extrema vulnerabilidad de la ley y la aplicación de la justicia durante el gobierno anterior, cuando a pesar de que buena parte de su estrategia central de combate al crimen y la lucha contra el narcotráfico la había centrado en restablecer el Estado de Derecho, lo estaba haciendo desde métodos y mecanismos pues, que ponen en tela de juicio la aplicación de buena parte de métodos como el de la utilización de testigos protegidos o el arraigo, y que debilitan, me parece, seriamente, o más bien confirman la debilidad de las instituciones de justicia y los métodos utilizados como estas dos figuras que creo que hoy están en el centro de la discusión. Paco, o sea, ¿es debilidad o es perversidad? Híjole, es una pregunta muy interesante la que haces, Pablo. A mí, primero que nada, me parece que si algo refleja el fracaso de la estrategia de Calderón en contra del crimen organizado es esto. Tú no puedes sacar a los policías a la calle que se den de balazos, ni a los militares que se den de balazos con los narcotraficantes, y por el otro lado estar soltando a todo el mundo. No puedo decirte que sea perversidad porque fallaron en todo. Vámonos desde el michoacanazo hasta Noé Ramírez Mandujano. Fallaron en todos los que... Jorge Hank. Jorge Hank, Florence Cassé. Fallaron en la gran mayoría. Entonces, verdaderamente se dio un clima de impunidad. Si bien es cierto, tú puedes ir agarrando sicarios y los puedes ir matando. Desgraciadamente, cuando le quitas la esperanza a la gente, con 5,000 pesos y una AK-47 tienes otro sicario en 5 minutos después de que ya quitaste a uno. Los que permiten la operación del crimen organizado, que son aquellos que están en el gobierno y que la podrían facilitar, son verdaderamente la parte fundamental para que esto siga funcionando, para que siga aceitado. En el momento en que tú los agarras y los tienes que soltar y los sueltas, eres o un incompetente, ¿sí? o simple y sencillamente el asunto era una cortina de humo. Me preocupa de verdad mucho, ¿no? Todavía a mí me llamó mucho la atención el general Tomás Ángeles. Yo ayer le preguntaba, bueno, ¿y va a denunciar a esta señora? Primero tengo que tener la autorización de mi jefe. Digo, ¿quién es su jefe? El secretario de la Defensa Nacional. O sea, todavía el señor con una disciplina impresionante, ¿eh? Pero decirlo al aire como que no es mucha disciplina, ¿no? Pues así lo dijo. Porque si denuncia, entonces ya se va a saber de dónde viene la denuncia. Ángel Verdugo. Para entrar en materia desde hora temprana, yo voy a diferir de lo que señaló Pepe, ¿no? Digo, ¿para qué esperar más tiempo, no? Sí. Él dice, le echa la culpa a la ley, englobando esto a todos los testigos protegidos, todo este tipo de mecanismos que hay ahorita. Yo creo que el problema no es de la ley. El problema, yo me inclinaría en la pregunta que le hiciste a Paco, más a la parte de la perversidad, el uso perverso de la legislación. No es el único caso, ya los enumeró Paco ahorita, y esos son los que nos enteramos. ¿Cuántos casos más habrá donde se torció el espíritu y la letra de la ley
para venganzas políticas, para frenar otro tipo de otras carreras políticas, porque en el caso del encarcelamiento del general se habla de su participación en un acto de la Fundación Colosio durante la campaña para presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, sobre temas de seguridad nacional, y él presentó ahí una ponencia. En ese momento es cuando se lanza una acometida en contra de él. Hablan de enemistades o de molestia de la anterior secretario de la Defensa porque no lo quería como su sucesor al frente de esta importante secretaría. De tal manera que si juntamos esos indicios y vemos el resultado, el desenlace de estos 11 meses, pues estamos ante una evidente o muy clara perversidad. Entonces, yo repito, no lanzaría todo el fuego en contra de la ley. El instrumento de los testigos protegidos es un instrumento útil. El problema es cuando se usa para fabricar acusaciones, para dañar honras, prestigios, como es el caso del general Ángeles, que además hay toda una historia, el nombre, el apellido mismo es una tradición dentro de la milicia en activo y en retiro. Entonces, su tío abuelo. Así es, su tío abuelo, ¿no? El general Felipe Ángeles, el gran artillero de la Revolución. Entonces, creo yo pues que habría que poner las cosas de manera más precisa, y yo me inclinaría por la cuestión de la perversidad en el uso de los recursos que la ley otorga. Yo difiero, Ángel, desde el punto de vista de que no es una cuestión legal o no es una cuestión de la ley. Yo creo que la gran perversidad de los hombres del poder se da en la utilización de la debilidad de nuestro sistema judicial y que se aprovechan de las ventanillas y de los recovecos que tiene la ley para sus cuestiones de venganzas políticas y para el uso faccioso de la procuración y la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos, y tú bien lo decías hace un rato, no sabemos cuántos casos más hay donde se ha torcido la ley. Claro, a nosotros el público nos manda información de que a mi sobrino, a mi hijo, a mi tío, a mi padre lo tienen preso con una serie de irregularidades. No estoy diciendo que sea inocente o culpable. El problema es que todo el proceso legal ha estado plagado de irregularidades, por lo tanto, a estas personas que no son personajes de la vida política o no tienen una connotación dentro del momento que estamos viviendo, ahí los tienen guardados a esperar a ver cuándo alguien los declara inocentes o alguien encuentra verdaderos indicios para decir, ese sí es culpable. Sí, Martín, José Luis, lo que plantea Martín Espinosa es real. Es un asunto, tenemos una justicia totalmente deteriorada y a su manera pervertida. Pero aquí estamos hablando de un general de división. Estamos hablando no de coyotes de barandilla, sino de decisiones políticas que se tomaron, no sabemos a qué nivel, pero obviamente a alto nivel, para encarcelar a una persona inocente con testimonios comprados. El tipo tenía sueldo, 50,000 pesos mensuales, le paga la PGR al tal Jennifer. Creo que estamos hablando de niveles distintos, sin desconocer la realidad de lo que dice Martín. Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Mira, como diría el clásico, difiriendo para coincidir con Ángel, yo lo que creo es que más allá del tema de la perversidad de la ley, creo que la perversidad es en los usos y prácticas de la Procuración de Justicia históricas, pero creo que se agudizan y se concretan mucho más en una gestión última del último sexenio, que es la de la Procuradora General de la República, Marisela Morales. Creo que, si recordamos, ella inicia y a los pocos días es cuando se da el caso Jorge Hank Ron, es decir, la supuesta flagrancia agarrando al señor dormido en pijama y entrando a su casa de manera totalmente arbitraria. Creo que previamente a eso, cuando ella era antes de ser subprocuradora, cuando su jefe, el subprocurador Noé Ramírez Mandojano, ya era la segunda de a bordo, ella es quien hace la investigación la presunta investigación para que se le detenga a esta persona, y luego posteriormente lo del general Ángeles Daguajare. ¿Qué me parece a mí que son tres casos totalmente aislados el uno del otro, que llegan además a corroborarse con una información reciente de la Barbie, en la cual dice, a mí llegó la señora con una lista y me dijo
tienes que declarar en contra de esta persona, y él dijo, bueno, yo ni lo conozco, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de una fabricación de testimonios que son golpes de espectacularidad que la hacían ver como una gran mujer, pero que creo que lo que está de fondo es la instrucción que manda el juzgado o los distintos juzgados al Procurador General de la República, que es algo inédito, por cierto, de decir, investíguese a quienes integraron esos expedientes. Y creo que eso nos va a llevar a una lógica muy sucia, o a un escenario muy sucio en el cual evidentemente creo que tiene que estar esta señora, y creo que tienen que estar gente de abajo que el anterior sexenio eran subprocuradores con ella y que fueron el equipo que ella encabezó en la PGR, y que si uno pregunta en la PGR hay múltiples descontentos y excesos y abusos de lo que ahí pasaba. Humberto. Yo tengo serias dudas de que la señora Marisela Morales vaya a ser castigada como debe ser. Llamada a cuentas. Llamada a cuentas, porque ella hizo su carrera al amparo de un general que fue procurador. Y me parece que ahí va a intervenir también el color verde para impedir que a la señora la castiguen. Y si no es así, pues me equivocaré, pero no me he equivocado en otros casos donde le perdonan la vida a funcionarios deshonestos. Yo quisiera saber qué va a pasar con los agentes del Ministerio Público que prepararon el caso, con los responsables de que estos delincuentes como la Barbie y otros reciban 50,000 pesos. Es mucho dinero en México, son muchos salarios mínimos. ¿Por qué les pagan? A mí me gustaría saberlo. Yo quisiera que se procediera también contra esos jueces que de manera absolutamente irresponsable mandan a la cárcel a la gente. Hoy está el indígena Tzotzil, Alberto Patistán, en la cárcel desde hace años y no sale, porque como no es un personaje célebre o creen que no lo es, pues ahí lo tienen, pues es un indio finalmente, ¿no? ¿Qué problema representa según los jueces y la Suprema Corte de Justicia que regresó el expediente? El asunto es ese, la justicia mexicana apesta. La Procuración de Justicia, bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo ha padecido detenciones arbitrarias de un vecino, de un familiar, de un amigo. Y yo lo que pregunto es, bueno, ¿y esto va a seguir así? Yo espero que la actitud del actual procurador sea el anuncio de que las cosas van a empezar a cambiar, de que los agentes del Ministerio Público, los policías, los jueces, todo el mundo va a tener que proceder de acuerdo con la ley y no como se le pegue la gana. Por lo menos oremos para que así sea. Bueno, pero quiero Amén. poner... Amén. Sí, adelante, perdón. No, amén. 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 Así sea. No, creo que no se ha tocado aquí un punto que me parece importante en este tema. Alguien mencionó lo de Hank Ron, de cómo veían, eso inició con una persecución a 2 personas sospechosas que llegaron a un hotel. Eso lo pasó la DEA. Fue una información de la DEA. Lo del general es muy posible que haya sido una información falsa de la DEA. La influencia de los Estados Unidos en la Procuración de Justicia a altos niveles en el sexenio anterior me parece que llegó, no sé si a un límite, pero llegó a niveles insospechados. Mismo gobierno que también galardonó a la señora procuradora. Exacto. Por cierto. Por obediente, ¿no? Y que fue lo Pues que la catapultó para el cargo. Efectivamente. Yo creo que tocas también un punto muy importante, ¿no? Creo que hay en ocasiones que la información que pasa a la DEA y el gobierno norteamericano es información muy valiosa, pero hay muchas otras veces que como aquí están totalmente desarticulados los aparatos de inteligencia, llega esa información y dicen, sí, pues lo que digan los señores, ¿no? Te mandan un testigo protegido, este testigo protegido, que para mí me parece una figura fundamental, de verdad, para la impartición de justicia. Ahora yo escuchaba a Humberto Musacchio, que es un hombre incrédulo y tiene razón, sus años, además de todo, fundamentan, maestro, que sea usted incrédulo, pero creo que también estábamos hablando de esos 2 niveles que tú hablabas. Pablo, una cosa es el Ministerio Público que a lo mejor integró la averiguación previa en contra del general Tomás Ángeles, que debe de haber sido nada más, perdón, pero un empleado al que le dijeron, a ver, tú haces esta diligencia, haces esta y ahora hazme el pliego de consignación, con estos son los elementos, coincidencia de tiempo. Y a la Barbie le pasan la lista de los que tienes que acusar, aunque no los conozcan. Pero eso se va a quedar así, arriba. Paco. Hay un responsable arriba que fue el que ordenó todo esto, ¿no? Entiendo ¿Cómo se llama? ¿Felipe Calderón? Ah, claro. Ah, bueno. Ahora, Sí, eso me queda perfectamente claro, ¿no? Ahora, Pablo, Digámoslo. ahora yo creo aquí una cosa. Creo que si bien el tema obviamente corresponde a la responsabilidad del gobierno anterior y hay que saber por qué esos golpes de espectacularidad
se hacían, porque evidentemente a un presidente de la República no lo puedes no informar de esas situaciones. Entonces yo doy por descontado que sabía el presidente y le importaba más su fama y su popularidad como el policía de la nación, aun cuando no fuera ciertos los asuntos. Pero también creo que hay que ver también qué es lo que le corresponde hacer a este gobierno respecto a eso. Y ahí yo creo que hay un factor fundamental que es el de la responsabilidad de la reparación a una persona que estuvo, por ejemplo, 5 años del Estado, una persona que estuvo 5 años en prisión y le van a decir, oiga, gracias a usted finalmente... ¿Te refieres a Ramírez Mandujano? A Ramírez Mandujano y al general. Hemos visto las imágenes del general totalmente demacrado. ¿No? 11 meses, 2 días. Es decir, lo que es el infierno de una persona de estar en esa situación y que al final sea falso y que el Estado le diga, pues... Lo sentimos mucho. Creo que aquí el gobierno actual sí se tiene que hacer responsable de eso, porque finalmente es el Estado. Es que hay dos niveles. Tratando de regresar un poco al punto que querías poner en la mesa sobre el Estados Unidos. Si fue lo faccioso o la debilidad. Si solamente hubiera sido un tema de utilización política de la justicia, pues entonces lo que hay que hacer es pedirle cuentas a los que cometieron esa desviación o esa irregularidad. Pero esta administración justamente empezó con cosas y planteamientos mucho más profundos que esos. ¿Qué es lo que dijo el procurador al llegar? La Procuraduría está destartalada. No tenemos capacidad. Los ministerios públicos están hechos pedazos. Y hoy, a diferencia de lo que haría Ángel si fuera procurador, está en tela de juicio y a revisión 2 figuras que fueron catastróficas. El arraigo y los testigos protegidos. Ahora, lo cual me parece además muy bien de parte de esta administración. Pepe, no te ves también con la finta del asunto de la Procuraduría. Yo creo que a la Procuración de Justicia en este país se le metió muchísimo dinero. Murillo Karam trae una agenda personal para hacer una reestructuración en la oficina, en la Procuraduría General de la República, y tiene algunos intereses también en contra de que no se haga esa reestructuración. Por eso está declarando lo que está declarando. Yo no puedo tampoco entender una Procuraduría que esté destartalada cuando le metieron esa cantidad de dinero. Las declaraciones del Procurador verdaderamente atienden a una intención política de gente, bueno, de vencer la intención de gente cercana del presidente de la República de que no se toque finalmente la integración de las subprocuradurías. Entonces, ahí hay un asunto político. A mí lo que me parece es que finalmente sabemos la cantidad de dinero que se le destinó a la seguridad pública y a la procuración. Puesto, ¿no, Paco? Sin duda. Un aspecto, muy rápidamente, Bueno, Pablo, es, en función de eso, la visita del secretario de Gobernación a Washington prácticamente tuvo un objetivo: centralizar la comunicación con el gobierno norteamericano y todas sus agencias de inteligencia. Creo que es un buen principio en ese camino para decir, a ver, usted quiere hablar con el secretario de la Defensa, pase por aquí por mi oficialía de partes y lo mismo. Entonces, eso creo que va en línea con este desorden que vimos, no nomás en los 6 años pasados, hay que decirlo, sino en los 12 años. Esto es Círculo de Ideas. Volvemos luego de una pausa. Estamos aquí con ustedes con el tema: la justicia está podrida, lo vienen diciendo desde hace décadas. Martín Espinosa, el deterioro de todo el aparato judicial es de mucho tiempo y es creciente, pero tengo la impresión de que la utilización política de la justicia de una manera tan descarada como la hemos visto es algo, primero, inaudito con el siglo, que vaya con el siglo, y nunca como antes. Yo quisiera retomar, Pablo, algo que tú mencionabas en el bloque anterior, antes de ir al corte, el tema de Estados Unidos. Y yo le agregaría, ¿qué papel jugó el ejército mexicano en las 2 administraciones de Acción Nacional? ¿Por qué el ejército no logró imponer su criterio de inocencia en relación con los militares que hoy uno de ellos ya salió y hay otros militares que pueden salir en las próximas semanas o meses si se sigue la misma lógica del proceso del general Ángeles de Aguajare, en el sentido de que ¿por qué el ejército no puso sobre la mesa al Ejecutivo Federal
lo que estaba pasando y toda la fabricación de pruebas, y el ejército en ese momento, con otras figuras al frente de la Defensa Nacional, prefirieron callar o prefirieron en un momento dado no protestar por las detenciones. Lo que tú estás sugiriendo, Martín, es una insubordinación del ejército a todo el sistema jurídico. No, pero ¿por qué ahora declara el hoy secretario de la Defensa que el general Ángeles de Aguajar es un militar querido por todas las Fuerzas Armadas? Porque tiene lo declaró razón, pero había un proceso civil. Bueno, ¿y por qué el ejército no adoptó una posición de mucho Más mayor actividad, no de Porque el sublevación, anterior Pablo? secretario no lo quería. Pues, Entonces, Paco, le acabas de dar al clavo. Sí, claro. Quiere decir que en el ejército mexicano también hay grupos de poder que jugaron un papel importante en las administraciones anteriores al gusto también de Estados Unidos. No me queda la Porque menor venía duda una sucesión de secretarios. que en la influencia estadounidense en materia de estos temas de justicia para México, estos grupos del ejército jugaron un papel muy importante en la política mexicana con respecto de los intereses estadounidenses. Yo quisiera defender a la institución. Me parece que los ejércitos son indeseables pero necesarios. Por Elemento supuesto. Y los constituyen. del Qué gran Estado. defensa, Los maestro. constituyen. No me defiendas, yo no compadre, te van a decir. No quisiera. Indeseables, yo creo No que... quisiera que hubiera necesidad de ejército. Claro, y que no haya clases sociales. Claro que y todo sí. eso, No, bueno, pero son realidades. Viene muy Y los utópico ejércitos- ahora, viene utópico. Y los ejércitos están formados por seres humanos que tienen pasiones, intereses. Hay disciplina, sí hay disciplina, pero son seres humanos, no son robots. Y por eso vemos casos como este. El general de Guajare, lo dijimos aquí en su momento, es un hombre apreciado, de una honradez impoluta. Nadie le ha podido fincar una acusación por mal manejo de dinero. Hay un antecedente por ahí de que una vez mandó al demonio a varias ONGs cuando era secretario particular de un secretario de la Defensa, los mandó muy lejos, Al rancho. de mala al rancho manera. de López Obrador. Pero es un militar, pues no podemos esperar que sea el trato de la corte de Luis XV. ¿no? Maestro Musacchio, para de alguna forma documentar su optimismo acerca del ejército, el único país latinoamericano que no tiene ejército, que es Costa Rica, su gobernante Laura Chinchilla está en el último lugar del rating según la encuesta de consulta Mitofsky de popularidad y de resultados de su gestión, así que no es la felicidad, maestro, no, que no es. Pero no sé si Laura Chinchilla esté en ese lugar por la falta de ejército o por la falta de otra cosa. No, yo no digo que resultados. A ver, don Ángel Verdugo, vamos al tema. Vamos a dejarlos en Costa Rica los dos y vamos a México. Miren, yo creo que tratar de definir un punto en el tiempo a partir del cual el uso político perverso de la ley empezó, yo creo que estamos equivocados. No voy a irme tampoco a decir que desde que llegó Hernán Cortés. Pues yo creo que desde antes. Pero posiblemente, ¿verdad? Pero vamos a recordar cosas que por razones de edad Humberto y yo conocimos, vivimos. Recordemos el proceso mismo donde estuvo Valentín Campa, estuvo don Valentín, Demetrio Vallejo, Otón Salazar, y de ahí sigámosle. Los médicos que encabezaron el movimiento médico en 1965, ya no se diga el proceso del 68, el 272 diagonal 68. Es decir, ha sido la constante. Y por las características mismas del Estado mexicano, no podía ser de otra manera. Yo creo que aquí el elemento que deberíamos destacar es, no voy a caer en eso del despertar de la sociedad mexicana, porque eso me parece, aparte de un poco cursi, una exageración, pero sí hay elementos en la sociedad que han permitido que estas cosas se ventilen públicamente. Yo creo que la posición del actual gobierno, aun cuando quisieran ellos utilizar política o perversamente la justicia, el precio que tendrían que pagar sería muy alto y el resultado no creo que sea muy favorable para ellos. En ese sentido, yo soy optimista en el sentido de que más cosas empezaremos a ver, es decir, se empezará a airear esta podredumbre que viene acumulada de muchos decenios atrás. José Luis, yo te quiero preguntar, a raíz de lo que estamos comentando, en mi opinión tenemos el mejor ejército de América, digo América, completo, y se le ha hecho un daño terrible con estas perversidades donde se compran testigos para inculpar a un general que cuesta 30 años formarlo. O sea, este daño
en muchos sentidos es irreparable. ¿Por qué? Pues las encuestas dicen, lo mencionaba, si no me equivoco, Paco, pues la institución más querida en México es el ejército, hombre. Porque está para ayudar. Mira, y el daño que se le ha hecho es demasiado grande como para quedar así. Yo lo que veo es que, en efecto, el ejército tiene una institucionalidad y un reconocimiento a ese deber de respetar las instituciones impresionante, pero creo que la falla histórica estuvo el sexenio pasado clarísima, es decir, al ejército se le utilizó para fines políticos que no le correspondía al ejército entrar. Y eso evidentemente que ocasionó que ellos se dieran cuenta el enorme poder que tenían frente a un tema que los únicos que podían sacar en ese momento o responder a ese momento a las necesidades del expresidente Calderón de la lucha y la guerra contra el crimen organizado, pues eran ellos. ¿Qué generó eso? Que se dieran cuenta que tenían mucho poder y empezaran pues lo que no se debe hacer en una milicia, que es meter elementos de poder político, aunque sabemos que siempre los hay, o sea, que no son ángeles, pero meterles otras condiciones. Hace un momento decía Paco, por ejemplo, que se había invertido mucho en la Procuración de Justicia del sexenio. Yo creo que no es así, Paco. Mira, el último año del anterior gobierno, aproximadamente la PGR recibía 15,000 millones de pesos al año. Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública recibía 50,000 y el Ejército casi 70,000 millones de pesos. Entonces, esa es la proporción, casi 4-1, entre cuando sabiendo que la Procuración de Justicia es la última, el último eslabón de toda la investigación policial, de las detenciones, etcétera, para que se pueda hacer una justicia real digamos, conforme a derecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo único que les importaba, desde mi punto de vista, era las detenciones y la espectacularidad de los hechos. Es decir, sin importar, con la tremenda irresponsabilidad de dejar ahí cosas sueltas, de dejar ahí cosas fabricadas, etcétera. Entonces, ¿qué me parece? Que los militares, creo que hace bien este gobierno en que tengan que volver a su cauce, que es la defensa del territorio nacional, los desastres naturales, las cuestiones que corresponde a la milicia y para las cuales está creada, del combate al enemigo externo. Bueno, no todavía. Y que tenemos, que generar al interior pues las policías que se encargan de la aplicación de la ley, de leerle a la gente sus derechos, que son distintos grupos y el anterior sexenio se confundieron. Humberto, ¿qué esperamos de la PGR ante este hecho concreto de un general que estuvo preso por un testimonio comprado, por consigna política? ¿Qué esperamos de la PGR? Bueno, ya porque hablamos de que esto es muy malo, muy feo y todo eso, pero ¿y? Bueno, ya se hizo evidente que en el caso de este general se procedió de una manera atropellada y atropellante. Pero están otros militares de alto rango también en la cárcel y hay serias dudas sobre su culpabilidad. Yo creo que ahí los jueces también deberían ser más exigentes. Pero lo que ocurre en México es que el policía agarra a cualquier pobre diablo, se lo presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público lo consigna sin voltear a verle la cara al pobre acusado. El juez que recibe el asunto sencillamente le dicta cualquier sentencia. Tenemos ahí un problema que no se limita a unos o a otros, no es solo de la Procuraduría, es de todo el sistema de impartición de justicia y de procuración de justicia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes tareas que tiene Peña Nieto y quiero ver cómo lo resuelve, ¿no? Urge, ¿no? La verdad es que urge. Lo había prometido el procurador desde hace ya tiempo y lamentable se ha ido retrasando, pero tiene que presentar un planteamiento pronto sobre en qué va a consistir en efecto. Sí, pero generalizar a veces es diluir. De la si vamos a esperar a que cambie todo el sistema, por supuesto que hay que empujar en ese sentido, pero aquí tenemos casos flagrantes que indignan, en mi opinión, a una de las instituciones pilares de la estabilidad democrática de México. Se tiene que limpiar la cara de la Procuraduría. ¿No? Y se tiene que limpiar a través de una investigación pormenorizada, una investigación muy seria. Entonces, si hay un tiradero. A mí me da la impresión, Pablo, a mí me da la impresión que el PRI, al retomar el poder, hay que fijarnos en la historia del Partido Nacional Revolucionario, con toda la tradición de un ejército que el PRI conoce perfectamente la historia de uno de los brazos importantes que nacieron a partir precisamente de la conformación del anterior PRI.
Y esto a mí me parece como el rescate de una institución, independientemente de las formas en que se están adoptando algunas maneras de rescatar a esta institución que es el Ejército Mexicano. A mí la impresión que me da y el mensaje que se le quiere mandar a la sociedad es: señores, vamos a rescatar la institucionalidad y el prestigio de unas Fuerzas Armadas que han sido orgullo de la nación durante muchos años y que se deterioraron en los últimos 12 por todo lo que ya hemos estado platicando. Una señalización. Aquí se está hablando de la Procuraduría General de la República como si fuera la única entidad en el país. Yo creo que vale la pena señalar que la PGR trata de lo federal. Claro. Y esto que estamos hablando de la PGR, José Luis y Paco, que son abogados de profesión, estarán de acuerdo conmigo que el desastre que es la impartición de justicia en las 31 entidades federativas, más el Distrito Federal, que no lo es constitucionalmente, ahí el problema es, pero muchas veces peor. Ahorita cuando mencionaba Humberto el caso de que llega X persona, lo presenta al Ministerio Público sin averiguar, eso normalmente se da en los delitos del fuero común. Es decir, donde llega la gente. En el caso de la Procuraduría General de la República, por el carácter mismo que tiene, son delitos de mayor impacto, delitos federales, etcétera. Pero creo yo que plantear nada más el caso de la PGR sería una visión unilateral, incompleta y además injusta, porque la inmensa mayoría de los mexicanos que sufren las consecuencias, las perversidades, las corruptelas baratas de por no tener 3, 4, 5 mil pesos para darle al policía o al judicial, en ese momento vas para adentro. Y está la sobrecarga de los juzgados del orden común, que puede pasarse una gente ahí 2, 3 años hasta que alguien llega y ¿qué está haciendo aquí? Denlo libre. A mí en Lecumberri, en los casi 4 años que estuve, nos tocó ver situaciones de personas que porque no tenían 600, 700, 800 pesos, se pasaban 2, 3 años hasta que un grupo de personas juntábamos el dinero y salía libre bajo caución después de 2, 3 años. Yo creo que deberíamos englobar en este problema el caso de los estados, de las procuradurías generales de justicia de los estados, porque ahí es donde el ciudadano común y corriente sufre de una manera incluso impotente ante la voracidad y la prepotencia de los agentes del desorden. Hay un elemento común, ¿no, Ángel?, entre la Procuraduría Federal y las locales. Sí, pero lo que yo señalaba no solamente el manejo político que pueda haber, sino, y ese matiz me gustaría hacerlo, la estructura política con la que funcionan. Y eso es lo que ha generado un debilitamiento de todas ellas. Lo que yo quise señalar es la omisión, porque no estábamos en materia de justicia señalando el desorden, el desastre, la corrupción rampante que son las Procuradurías. Pero, a ver, precisamente creo que Ángel pone el punto. Es decir, creo que la discusión de fondo es la reforma necesaria y urgente a la institución del Ministerio Público, ya sea federal o local. Pero creo que esa dicotomía entre federal y local, entre delitos de fuero común y delitos federales, es lo que muchas veces genera corrupción, impunidad y una serie de cuestiones. Abusos. Hay que recordar que el único cargo, a diferencia del resto del gabinete federal, que exige una ratificación del Congreso de la Unión es el del Procurador General de la República. ¿Y eso por qué está? Pues para darle un grado de autonomía y que no sea un subordinado directo e inmediato del Ejecutivo Federal, es decir, que es un funcionario que le tiene que responder a toda la nación. Y creo que eso es lo que tenemos que ir encontrando, un grado de que tenga mayor autonomía el Ministerio Público y que su titular no sea el ejemplo que vimos el sexenio pasado, que es me agarro a alguien que es un Ministerio Público y que yo le doy órdenes y que yo le digo lo que haga, que creo que era lo que estábamos viendo con el caso de la Procuradora. Bueno, y mientras, tienes toda la razón, sin duda. Esta reestructuración, la mayor autonomía del Ministerio Público, hay que rehacer gran parte del aparato de justicia.
Pero ¿y qué hacemos de mientras con los que pagan, autoridades que pagan? No el caso de Jennifer, el otro, 20,000 pesos mensuales a un ladrón de autopartes. A un ladrón de autopartes para que acuse a diversos funcionarios. Pero eso lo tienen que hacer las autoridades. Sí, bueno, pero esa es su tarea, no la nuestra. La nuestra, ya lo dijo Humberto, es orar. Que lo procesen a todos los involucrados. No, Humberto, pero que nos estamos yendo demasiado lejos. Por supuesto que tiene que haber una reestructuración de todo el sistema de procuración y de impartición de justicia. De eso no hay duda. No. Pero en este momento, ¿qué hacemos con estos bandidos que son pagados, que pagan siendo autoridades para obtener una declaración a modo y meter a la cárcel a generales? A mí me parece algo inaudito de que no estemos diciendo en este monstruoso. momento tienen que ir, pero ante un ministerio público, tienen que ir ante un juez los que han inventado toda esta patraña y han pervertido de esa manera, creo, Pablo, el poder. Yo creo, Pablo, es un asunto de poder. Que es justo lo que se está haciendo. Es decir, lo que dijo Paco hace un rato, lo que anunció el actual procurador es: hay que eliminar dos figuras porque son tremendamente abusivas contra el ciudadano, que es el arraigo y la figura esta famosa de los testigos protegidos. Y la segunda, respondiendo a lo que acabas de mencionar, hay una instrucción de un juez federal de decir: investíguese a los funcionarios que integraron esos expedientes que claramente están agarrados de alfileres. Yo en la figura de los testigos protegidos no estoy tan de acuerdo en que Digo que era fundamental, Paco. A mí me parece que es una buena figura. Acote. Sí, lo que pasa es que tienes que tener un funcionario que no sea corrupto. El abuso. Ha sido una figura muy importante, José Luis, en la pero no puede ser la única. ¿Cuántos casos importantes se han resuelto? No, yo no digo aquí en México. No estoy hablando el punto está en que tú no puedes acusar con el solo testimonio de un testigo protegido. Claro. Te ayuda a la investigación, sí, te dice por dónde. Pero Pablo, el testigo único, ahí también vamos a ver el otro lado, que son los jueces. Hay una jurisprudencia en la Suprema Corte que dice que el testigo único no tiene valor para condenar. Por eso soltaron a Casé. Entonces, a ver, también los jueces tienen su parte en el asunto. Sí, sin duda. O sea, no le puedes dictar auto de formal prisión, además, con los indicios que te da un testigo protegido y le dictas auto de formal prisión y lo sujetas a proceso y después ya lo sueltas. Pero eso no es muy distinto a la fabricación de culpables, que ha sido la tónica de la aplicación de la justicia tradicionalmente en el país. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos a hablar de política? Ya vienen las elecciones y hay mucho que debatir porque esta semana estuvo llena de información. Esto es Círculo de Ideas. Estamos de regreso en Círculo de Ideas. En 2 meses y fracción vienen elecciones federales en muchísimas entidades. Un solo gobernador, pero sí viene el primer pulso gobierno-oposición. Pepe, buen día. Tú tenías un tema largamente pensado. La tensión sube, Pablo. Los próximos meses la temperatura, en efecto, va increciendo. Y esta semana fue una buena prueba con las revelaciones de la generación de una estructura paralela en Veracruz para la utilización de los programas sociales con propósitos electorales. Y ahí lo que preocupa es, de verdad, qué difícil lograr ir ecualizando, digamos, las iniciativas importantes de este país en los próximos meses. Por un lado, traes, en efecto, un instrumento como el pacto, que está generando acuerdos fundamentales, que está permitiendo que se procesen leyes. Ahí estaba la reforma electoral, telecomunicaciones, viene también las leyes reglamentarias de la reforma educativa, y al mismo tiempo abajo, como si fuera otra lógica paralela, y haciéndose ruido, digamos que aparecen pues, las viejas prácticas de la utilización de los aparatos públicos para con fines electorales, la utilización de los programas sociales. Y la verdad es que lograr, digamos, que ponderar entre estas corrientes va a ser un asunto difícil en los próximos meses, que creo que va a meter en una enorme tensión al Pacto por México. Bueno, el Pacto por México ha estado sentenciado 20 veces y yo tengo la impresión de que no se va a terminar nunca, porque ya no ha muerto. Sin embargo, ¿no le parece que está generalizando un poco Pepe Buendía a un asunto específico de un funcionario en Veracruz, que por cierto ya quitaron? Yo creo, primero aclarar,
estos 14 procesos electorales o procesos electorales en 14 entidades federativas, en algunos casos va a ser un gobernador, que es el de Baja California, y los demás son la integración de los congresos locales y presidencias municipales. Todas las elecciones, los procesos electorales que se van a registrar ahora el mes de julio son locales. No hay un solo proceso federal, eso será hasta el 2015, pero esta característica genera un problema que ya lo vimos en Veracruz. Los comicios locales es donde la gente se involucra de manera directa porque le toca el bolsillo, el programa social, como mencionaba Pepe, los amigos, los grupos, es decir, donde las querellas políticas más fácilmente se encienden. Eso creo que hay que aceptarlo de entrada. Segundo, la manipulación de los programas sociales o de los subsidios, las dádivas, los apoyos, cualquier cosa de este tipo, es una constante en todos los partidos políticos. Hoy quizá si se les pudiera acusar de algo a estos señores de Veracruz es de ineptos o de brutos, pero al final de cuentas eso que hacen ellos lo hacen los del PRD, los del PAN, los del PT, los del Verde, los del... Lo que no quiere decir que está bien. Es totalmente de acuerdo, es a lo que iba. Es decir, todos aprovechan la posición que tienen al frente de un gobierno municipal o un gobierno estatal para beneficiarse de los, otra vez, programas, subprogramas sociales financiados con recursos del erario. Y lo curioso aquí, o lo trágico, es que casi la totalidad de esos recursos provienen del erario federal. Entonces resulta que se les entregan ríos de dinero a los gobernantes locales y ellos se sirven con la cuchara del pozole, diría Gil Gámez. Pero no ha sido solo una anécdota. Termino diciendo lo siguiente. Sí. Yo creo que no deberemos sorprendernos, o no deberíamos sorprendernos, porque esto va a ser el pan nuestro de cada día en los próximos meses. Eso es lo que yo diría, tomando en cuenta las características que va a hacer la autoridad local electoral, si todos ellos, desde el Instituto Electoral, desde el como se llame, porque tienen diferentes nombres, dependen prácticamente de una manera casi dictatorial del gobernador en turno. Martín. Es que tiene que ver con lo mismo que algunos programas tiempo atrás comentábamos de la forma en que se manejan en México los programas de beneficio social. O sea, la estructura de los programas sociales son más paternalistas que fomentar la participación ciudadana, no tanto en la creación de riqueza, porque eso depende ya de las variables económicas y son programas a largo plazo donde intervienen otros factores. Aquí, ¿cómo vamos a distribuir recursos en el hoy actual, en el día a día, de las comunidades que han sido víctimas durante muchas décadas de malas decisiones políticas, del robo del erario público por parte de los gobernantes de antaño y muchos de pasado reciente? ¿Por qué seguimos manejando esa vieja forma de dar los recursos del día a día como si fuera una dádiva y como si le estuviéramos haciendo un favor a las comunidades indígenas o a los pobres de decirles aquí les van estas carretadas de dinero que ya vimos que de esta manera como se han venido repartiendo para lo único que sirven es para que la clase política siga lucrando y medrando con las necesidades de la gente? ¿No? Ahora, aquí podemos también ver varios aspectos. ¿Cómo se operan los programas de ayuda social, ¿no?, dentro de las comunidades? Una de las cosas que más me llama la atención es que mientras exista la perversidad que hay en la clase política, pues ya no hablemos de programas sociales, ¿no? Finalmente, nada más la sola existencia de los mismos está condicionando el voto en favor de uno u otro candidato. Recordemos al malandrín que decía que tenía un satélite que estaba viendo por quién iban a votar. Cuando una persona no tiene la cultura suficiente para saber que eso es imposible, te cree y verdaderamente se muere de miedo que le quites el programa. Entonces, eso es lo primero. Mientras tengamos unos políticos hijos del demonio como pues bueno, con que exista el programa social tienes un problema grave. La forma en que ya para bajar los recursos se han puesto candados desde muchas administraciones atrás, bueno, no muchas, un par de administraciones, hace que sea un poco más seguro la entrega de ese dinero a las personas. Eso no tiene tanto problema porque está un poco controlado. Vemos dos fenómenos. El fenómeno de condicionarlo
¿no? Y el fenómeno de inscribir a esa persona en el padrón de ese programa social, siempre y cuando esté de acuerdo con votar por un partido. Pero lo más grave de todo, y que a veces no se toma en cuenta, es que, como bien decía Ángel Verdugo, todos los partidos lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿No? O sea, todos utilizan ese tipo de programas sociales para beneficiarse políticamente a través de las bases de datos, que eso es lo más valioso de un programa social, porque tú tienes el padrón. Esas bases de datos son fundamentales, porque a mí me parece que el 90% de las dádivas que le llega a una persona en una época electoral no vienen del programa social, sino viene de alguien que tiene el padrón y que sacó dinero de quién sabe dónde, ¿no? Y aquí tenemos que abrir la discusión a muchas cosas, desde el dinero que se puede llegar por el narcotráfico hasta dinero que se desvía de los gobiernos estatales, y de ahí sacan el dinero y de repente llegan las varillas, de repente llega el cemento, de repente láminas, llegan los electrodomésticos, de repente llegan las despensas. Entonces, a mí me parece que el programa social está bien y vamos en una cruzada en contra de la pobreza. Está bien, ¿no? Está bueno, pero donde está la operación verdadera políticamente es en otro lado. Es en las bases de datos que después las utilizan de esta forma, ¿no? Y yo estoy seguro que el Partido de Acción Nacional, antes de cerrar la puerta a la Secretaría de Desarrollo Social, se debe de haber sacado un portafolio con los listados. Con los listados. Memorias. Yo sí estoy de acuerdo con los programas de auxilio a los sectores más desprotegidos, a los ancianos, a las madres solteras, uniformes para los niños. Yo sí estoy de acuerdo porque ya sé que la pobreza solo se combate con eficacia creando empleos. Eso lo tengo muy claro, pero en este país hace 30 años que nos mantenemos en un pasmo en lo que se refiere a la economía, que no se han podido crear esos empleos. Ya se fueron 11 millones de mexicanos a vivir al extranjero y las cosas siguen igual. Bueno, pues mientras sigan igual, que le den a los viejos y a las madres solteras y a los niños esa ayuda. Yo creo que está muy bien, y a los desempleados debería haber un seguro de desempleo en todo el país. Maestro mientras Musacchio, no existan empleos bien remunerados. ¿A qué atribuye el maestro Musacchio el éxito electoral del PRD en el Distrito Federal? A lo mismo que atribuyo el éxito del PRI en la última elección, a que repartieron por todos lados. Es que, a ver, Gracias, A ver, José Luis Vargas. Yo Una cosa creo- es tener el poder. Claro. Con el poder y sin el poder es diferente. Claro. es que, a ver, yo creo que aquí aplica el ejemplo de que aunque el ratón ande en casa, aunque el gato ande en casa, los ratones hacen de las suyas. Es decir, creo que lo que está de fondo en este asunto es que los operadores políticos de todos los partidos tienen una tremenda ansiedad de mantener el poder o de obtenerlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países civilizados donde la actividad política es una actividad accesoria al médico, al abogado que tiene una ideología y de pronto le toca hacer política, aquí hay una nata de ciudadanos que es su actividad principal y la única, Viven y que de no eso. saben hacer otra cosa. Muy bien. Entonces creo que lo que está de fondo no es que la secretaria Rosario Robles esté haciendo triquiñuelas, no es que incluso el delegado, yo lo dudo. Lo que creo que está sucediendo es que estamos viendo cómo se hace política en México y cómo se hace en cada elección. Y eso, a mí, lo único que me parece lamentable es que utilicen un tema tan delicado, como creo que es una iniciativa tan positiva como es la cruzada contra el hambre, ¿no? Y ahora ya estamos defenestrando esa política. ¿Por qué? Porque dicen, tiene uso electoral y entonces que nadie se meta. Pero hay que recordar una cosa. El sexenio anterior, todos los cargos de distribución de recursos sociales, de productos sociales, Delegados de de Cesar, Cedesol. todos los delegados de Cedesol tenían que ser panistas. Claro. Bueno, ahora ¿cómo no les dices a los otros que reviertan la lógica o dejas al enemigo? Perdón, en casa? José Luis, pero creo que ahí el problema no solamente es un asunto de operadores y tampoco creo que sea un asunto que simplemente se deba, digamos, minimizar porque todos los partidos lo hacen. Por supuesto que todos lucran con el hambre para conseguir votos, eso ya lo sabemos. Incluso ellos mismos tan lo saben que una de las primeras, digamos, manifestaciones públicas cuando salió lo del pacto fue, señores, tenemos que tratar de mantener alejado el asunto y las peleas y las competencias electorales del propio pacto, porque si no, experiencias anteriores, eso crea tensiones y acaba contaminando instrumentos. Pues que creo que ahí estamos todos Pero de acuerdo. pero hay personas, positivos Pepe, muy avanzarlo. interesadas, hay personas muy interesadas en romper el pacto. Pues sobre todo, no sé si hay, seguramente las hay, pero sobre todo si los partidos no están a la altura
de poder mantener, digamos, la cohesión de esa clase de acuerdos y la tensión y la competencia electoral se mete, pues creo que es un riesgo, evidentemente, que una vieja dinámica y viejas prácticas premodernas como esto, ¿no? La utilización de los programas sociales, pues acabe dañando un instrumento que ha dado buenos resultados. Incluso te diría, una cosa que me parece positiva es que al calor de lo que está sucediendo en Veracruz, esta semana no se paró la votación de la iniciativa de telecomunicaciones en el Senado. Eso me parece positivo. Pero ahí lograron separar la parte electoral. La pregunta para mí de fondo es, bueno, hacia adelante, los próximos meses, la persistencia de las viejas prácticas terminará por afectar un instrumento de negociación y acuerdo político. Ojalá que no, pero sí ve un riesgo. No, pues ya no lo hubieran firmado, si ya se conocen desde antes. ¿No? Sí, antes de sentarse en la mesa ya saben quiénes son. Pepe, te equivocas porque son distintos grados de hacer política, hombre. Quien está negociando el pacto es la élite de los partidos con el gobierno. Los sucesos que están pasando es la política placera y vaquera de lo local. Es decir, cuando hablamos de los partidos son un conjunto de que pedía juicio político para la secretaria de Desarrollo Social esta semana es el líder del PAN. Que salga el presidente Gustavo Madero. Quien citan el martes a declarar, a comparecer al Senado es a la secretaria de Desarrollo Social. Emilio, el líder del PAN, Madero, está diciendo no me conformo con que se resuelva con la distribución de la lucha, pero publicidad. Como decían los antiguos griegos, todos están embarrados. Para cerrar este enojoso asunto, otra vez estamos hablando aquí de esos malos políticos que son una bola de sinvergüenzas, pícaros, que lucran con eso. Vamos a suponer que fuere eso una verdad axiomática. ¿Y dónde está el ciudadano? Otra vez esa visión unilateral que esos políticos solos son malos. Y estamos hablando del pueblo bueno, impoluto. No. Están hechos mi nana pa' mi tata o mi tata pa' mi nana. Y en cada barrio hay un dinosaurio. Exactamente. Sí. Nos vamos. Esto fue Círculo de Ideas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a usted por seguirnos. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.